el pregrado. En ese sentido, pues ya todos conocemos al doctor Juan Mancilla, que es doctor de Estado en Historia y Geografía y Educación Cívica y licenciado en Educación por la Universidad de la Frontera. Es investigador de la Universidad Católica de Temuco de Chile, investigador también del Grupo Isula e integrante de la sociedad, vicepresidente de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana. Entonces, sin más preámbulo, doctor, bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias. Vamos a... ¿Sí? Bueno, lo primero que podría yo decir en este equipo que está aquí también, de doctores, de amigos, y es la reflexión que uno puede hacer a partir de lo que uno ha ido construyendo en el campo de la metodología de la investigación. Fíjense que el ramo de metodología de la investigación es un ramo que yo he hecho de manera ininterrumpida durante 20 años. Aproximadamente eso me permitió empezar también a desarrollar como también una didáctica del método. Y a partir de los errores que yo mismo fui cometiendo como profesor de metodología de la investigación, porque no necesariamente un buen investigador es un buen profesor de investigación. Y ese es un tema, digamos, relevante. Digo esto, y a partir de eso, creo que una cuestión muy importante en metodología de la investigación es, antes de iniciar con todo el tema operativo, es el subtítulo que tiene ahí. Son apuntes para la concordancia entre ontología, epistemología y metodología. A veces los cursos de metodología de la investigación concentran su atención inmediatamente en el método. Y eso yo creo que es un error porque empiezan a aparecer muchas preguntas. Ya lo conversábamos en una sesión anterior con la doctora Celina, ¿por qué este verbo? ¿Ya? O ¿por qué esta técnica de recogida de datos? ¿Por qué este diseño de investigación? Entonces, todas esas preguntas se resuelven en la medida que nosotros tengamos relativa claridad de cómo se ha construido, primero, la conciencia científica moderna, como dice Morris Berman, y a la vez cómo se ha ido construyendo la metodología de la investigación científica en Occidente. Digamos, ese es un primer asunto. Y ahí hay cuestiones que son ontológicas. Cuando uno se refiere a cuestiones ontológicas en investigación, principalmente está asociada a la concepción de realidad que tenemos, ¿ya? Y ahí hay algunas premisas claves, si es que partimos de la convicción o de la premisa que la realidad está socialmente construida, o si es que la realidad está ahí, en esta lógica podríamos decir casi newtoniana, ¿verdad? De que es una bóveda inmóvil, qué sé yo, o desde qué tradición. Y en eso la tradición vinculada a la ontología más objetivista le lleva mucho más trayectoria en el tiempo que a la tradición más cualitativa, en términos de lo que es ciencia. Entonces, eso ha generado epistemologías. La epistemología se define de la manera más tradicional como la filosofía de la ciencia, en donde ubica el conocimiento científico en un estatus muy importante respecto de otros tipos de conocimiento. Pero no cualquier tipo de conocimiento, sino que particularmente el conocimiento científico objetivista que dominó el siglo XVII, XVIII, XIX, hasta que emergen otras posibilidades críticas, ya como la fenomenología, la hermenéutica en el siglo XX, que comienzan a entregarle un soporte a la investigación de otra naturaleza. Bueno, esa es como una primera cuestión respecto de lo que es el tema más ontológico, epistemológico, paradigmático, que condiciona los métodos, entendiendo como método además el conjunto de procedimientos que orientan cualquier acto investigativo. Cuando a veces se coloca metodología en un capítulo de una tesis, yo tiendo a cuestionarlo, ¿ya? Porque la metodología en estricto rigor es el estudio sistemático del método. Es una disciplina, es toda la disciplina terminada en logos. Entonces dice metodología. Es como si usted coloca metodología, significa que va a colocar todo lo que tiene que ver con los estudios que se han hecho sobre un método. Ahora,
el método o el encuadre metodológico está condicionado muchas veces por la epistemología. Bueno, esa es una escena de los que pueden sobrevivir a una tesis, ¿verdad? Después de todo el trayecto, ¿verdad? Una escena de pintura de un náufrago que se amontonan sobre una balsa endeble, desesperado y perdido entre la ilusión y el temor, que se hacen señas para ser advertido, aferrado a la última esperanza. Bueno, es como un poco, no es la balsa de la medusa. No es muy esperanzador, ¿no? No, en el fondo, el tema hoy día, en la inmediatez, muchas veces el apuro por concluir no es buen consejero. Yo creo que es muy importante delimitar bien el problema, ¿verdad? Dejarse llevar por las orientaciones que hay y de pronto a veces en una tesis las conclusiones que deberían ser lo más importante es a veces lo más débil, ¿no? Porque se llega con el último café del día, digamos, es como un programa de radio que hay en Radio Cooperativa en Chile, hay que se hace una sinonimia con los cafés, entonces el primer café de la mañana, una cosa así, y ahí conversa sobre política, y después en el último café del día y ya están hablando otras cosas. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces yo voy a cuestiones operativas, ¿ya? Un asunto importante en un curso de metodología en la tesis doctoral es la redacción. Y ahí a los profesores que estamos vinculados a la investigación y a la formación en los seminarios, tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde de estudiantes que vienen de distintas tradiciones, ¿ya? Algunos vienen desde el ámbito biológico, de la biología, otros de la pedagogía, otros del teatro, otros de la filosofía, ¿ya? Entonces también son distintos corpus y lógicas disciplinarias, y por lo tanto ahí hay que comenzar a trabajar el tema de la redacción. Bueno, y lo que siempre se ha dicho, independientemente de los distintos apartados que tenga la tesis, es lo que es la claridad, la precisión, la propiedad, la concisión. Esta presentación yo la he trabajado de manera más o menos con mis propios estudiantes, ¿ya? Cuando uno dice la primera regla de la redacción es la de mantener el orden natural de la oración, sujeto más verbo más complementos. Esto puede ser pero es que no es así. La gente empieza, como lo conversamos, a escribir como habla, ¿ya? Entonces ahí se producen algunas dificultades. La claridad, ¿verdad? Los conceptos, definiciones, de tal manera que se facilite la lectura, la precisión, que se logre la mayor exactitud. A veces, si se usan expresiones rebuscadas, hay que aclararlas, ¿ya? Por eso que si uno piensa hoy día, sobre todo, si las tesis que han en la web, esa es mi recomendación, que son universales, hay términos que son locales y que deben ser aclarados y que en algunos casos la Real Academia de la Lengua acepta, no sé si aquí también hay chilenismo, ¿verdad? Ya aquí serían colombianismos, ¿o no? ¿Así se dice? ¿Sí? Sí. Que son palabras que son propias y que incluso si usted las escribe, por la usabilidad que tienen, son legítimas. Por ejemplo, en Chile hay un término que es que reemplaza al de inmediato, que es al tiro, ¿verdad? Que es un poquito bélico, ¿ya? Pero al tiro significa que inmediatamente, al tiro, ¿verdad? Entonces, a un chileno usted lo identifica inmediatamente porque dice al tiro o porque coloca como sinónimo harto, a demasiado, ¿ya? Entonces, en cosas de ese tipo. Y a veces nosotros evitamos sí que eso se coloque en una tesis doctoral, ¿ya? Pero si se coloca, ya que se aclare, ¿ya? Eso es la precisión. La propiedad, que es el uso correcto de las palabras, ¿ya? Se construyen frases conforme a reglas gramaticales, ya lo sabemos, y también evitar las cacofonías, que son muy habituales también en las tesis, ¿ya? Y la concisión, que es en el fondo a veces frases muy largas que no es aconsejable. Es mejor dos frases con una idea, cada una, que una frase con dos ideas. Generalmente un párrafo debería contener una sola idea y uno después debe leerse. Yo el ejercicio que les solicito a los estudiantes de doctorado es que cuando ellos culminan una entrega, un capítulo de una tesis, ¿verdad?
tengan la precaución o la amabilidad de leerla antes que nos envíen el trabajo. Porque a veces escriben, pero no leen globalmente, y el primero que empieza a darse cuenta de eso es el que nosotros que hay que leer. O buscar un tercero que la lea, porque después uno ya pierde la perspectiva. La siguiente, por favor. Entonces, la escritura efectiva en todos los apartados de la investigación es clave. La continuidad, la consistencia lógica de la expresión a lo largo de una obra escrita que a veces entra, no en contradicción, pero en tensión con la gramática, lo que conversamos el otro día, que tiene que ver con el aprendizaje de la lógica. Yo utilizo esa técnica, ¿ya? Sobre todo cuando son revistas que son más exigentes en algunas cosas, que es el uso del silogismo. Es decir, dos premisas, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Muchas veces lo que ocurre en un párrafo es que hay una premisa, ¿verdad? Ahí mi compañero de filosofía se da cuenta que eso no es tan sencillo, ¿verdad? Hay una premisa mayor, hay una premisa menor y luego una conclusión que no tiene nada que ver con las dos. Y el uso de los conectores o conectivos también es inadecuado. Entonces, claro, uno puede confundirse. Entonces, ¿cómo se logra una hilación? Por ejemplo, cuando uno presenta el estado del arte, o estado de la cuestión o la problematización, yo lo que sugiero a los estudiantes es primero hacer toda la búsqueda, ¿verdad? Y después presentar la evidencia científica disponible a escala, en el mundo, en Oceanía, en Asia, agrupar así, más que incluso por año, en Europa, en América Latina, en Colombia, en Boyacá, por decirlo así. Ese es así, presentarlo, no es el único modo, pero ordena a un lector en la prosa, hay que pensar en la prosa del lector, respecto, qué sé yo, si estamos haciendo una investigación sobre la salud mental. Y ahí uno puede decir la evidencia internacional, estudios demuestran que, y ahí va presentando, pero después que presenta eso, ir viendo cuál es el problema, ir entretejiendo y que vaya avanzando el problema. Eso no es tan sencillo, porque tiene que producirse continuidad, consistencia lógica, fluidez, en fin. Y las transiciones, ¿ya? Para evitar una palabra que se usa mucho más en filología, que es una palabra que tiene muchas sílabas, que se llama anantapódoton. El anantapódoton, ¿verdad?, es la supresión del lenguaje. Cuando usted dice por una parte y después no dice nada más. Y como decimos en Chile, uno queda pagando, es decir, queda esperando, o dices por una parte, por otra parte, y no cierras, no rematas, ¿ya? En primer lugar, y después no dijiste nada más. Bueno, está lleno de esos tipos de pequeños detalles, ¿ya? Y ahí a uno les toca ir ayudándole al estudiante. Entonces, y ahí viene también otro ejercicio grande de ir sistematizando las preguntas que se van realizando. Bueno, la siguiente, por favor. Esto es muy operativo. Hay enlaces, hay temporales, esto es un ejemplo de vínculo de causa-efecto, enlaces de adición, enlaces de contraste, en fin. Esto está muy pensado en los estudiantes de primer año que ingresan al doctorado. A veces, claro, eso puede ser fuerte porque uno cree que escribe bien, ¿ya? Pero escribir científicamente es otra dinámica, hay que aprender eso, hay que aprender la técnica, la lógica, en fin. Evite la palabrería y la redundancia. Mientras que la palabrería se refiere a usar más palabras que las necesarias, la redundancia significa usar varias palabras con el mismo significado, ¿ya? Eso es lo que hay que evitar, ¿ya? Sí, la siguiente. Y el tema de la oración temática, en términos de lo que significa la redacción de los párrafos. Una oración temática que resuma el contenido de esta. Por eso que se dice que, igual que en una novela, el comienzo de una tesis es clave. ¿Cómo empieza usted su tesis? Las primeras, cómo usted presenta la introducción, ¿verdad? Cómo presentan eso es muy marcador en términos del estilo, ¿no? Por su importancia, en los párrafos se deben realizar varios controles para asegurar si tienen bien definida la oración temática, ¿ya? La declaración temática declara un único punto de mi argumento. Ahí hay que ver qué tipo de argumento es el que yo voy a
utilizar principalmente, si uno le aplica un análisis argumentativo para detectar qué tipo de argumentos son los que siempre, hay distintas tipologías de argumentos, son los que están más en una tesis. Hay algunas tesis que basan gran parte de su presentación en lo que le decía la vez anterior, también en una conversación acá, que es un argumento que tiene un nombre en latín que se llama argumento ad verecundiam, es decir, un argumento basado en autoridad. Entonces uno cree que solamente porque está citando a los principales referentes de todas las áreas, ya está bien. No es porque lo dijo tal autor, en fin. Hay otros argumentos que se basan sobre la base de la evidencia científica, todo basado en la evidencia, y ahí a veces un rastreo, un control de calidad complejo es en la agrupación de la evidencia empírica, es decir, cuando, ¿verdad?, usted encuentra un hallazgo que ha sido encontrado de manera similar por distintos investigadores y uno lo agrupa. Pero ahí hay que ver hasta qué punto en esa parafraseo, ese agrupamiento es correcto. Porque podría ser que porque ahí entra otro acto, que es la retórica. Entonces uno dice, por ejemplo, la salud mental en la sociedad occidental ha aumentado considerablemente, no solamente en los estudiantes, sino en la comunidad educativa de los profesores y también, en fin, y agrupa 16 autores ahí. Entonces, oye, qué impresionante. Uno se puede sorprender porque qué cantidad de revisión que usa. A ver, vamos a ver. Hay que casi, no sé si, uno se dedica a ver, si es que esto es así, si uno se pone así. Generalmente yo creo que no se hace eso. Como lo que comentaba ayer el profesor Gustavo, ¿verdad? Sobre ese profesor que él tuvo aquí, Gustavo Zuluaga, ¿verdad? Nos comentaba un profesor, una profesora colocaba 5. Tenía, ¿verdad? Le ponía un 5 a todas las hojas. Y recibió un reclamo, y en realidad lo que le estaba respondiendo, en vez de preguntarle, qué sé yo, sobre qué es la fotosíntesis, le estaba colocando canciones de Shakira. Es decir, ¿por qué en el fondo lo que está haciendo no es el control de calidad? Ese es un tema importante. ¿Es la oración temática relevante para mi investigación? ¿Hay una relación clara entre la oración temática y lo expresado en el párrafo anterior? ¿Cómo se desarrollan las oraciones temáticas? Bueno, ese es un tema mucho más específico. Sí, si me ubico ahí, yo me expongo, ¿cierto? Está. Perdón. Bueno, y en general, los apartados la idea es que se produzca la conversación acá es la delimitación del objeto, la problematización, en algunas instituciones, por ejemplo en la nuestra, en la introducción, siguiendo mucho APA, dentro de la introducción está la problematización, las preguntas, los objetivos. Luego hay otro gran encuadre que es el marco teórico, luego hay conceptual, después está el encuadre metodológico, que es el método, que antiguamente, entre comillas antiguamente, algunas revistas, incluso WOS, siguen manteniendo el apartado material y método, ¿ya? Resultados, hallazgos. ¿Por qué colocamos resultado hallazgo? Porque en APA, por ejemplo, se recomienda usar, lo mismo pasa en Vancouver, para las tesis o investigaciones de carácter cuantitativo resultado, antes era genérico. Se recomienda, dice. Y para las tesis de carácter cualitativo, hallazgos. ¿Ya? Hallazgos como concepto, ya más que resultados propiamente tal. Eso constituiría el análisis. Y las conclusiones. Luego las referencias y los apéndices que estarían constituidos por anexos. Yo voy a seguir, hay otras posibilidades, principalmente lo que recomienda APA en su 4ª edición, y entiendo que están preparando una 5ª edición que tendría que salir el 2026. Imagínense que la última edición de APA fue 2010, 2020. 3ª edición en castellano, 3ª edición en inglés, 6ª en español. 2020, en plena pandemia, eso fue un tema porque allá
cambió, unos estudiantes estaban haciendo su APA con una edición y terminaron con otra, porque y estamos en séptima en inglés, cuarta en castellano. Y ahí hay un tema a veces. Porque si uno dice APA, uno tiene que aclarar eso, si vamos a seguir la norma APA tal cual, o vamos a hacer alguna adaptación de lo que dice la Asociación Psicológica Americana. Y lo que conversamos también hace un par de días. El estilo de redacción de APA en particular, que es más usado, es un manual de gramática operacionalizada que debe tener unas 450 páginas, y a veces todo se focaliza en las cifras. O sea, tiene mucho más componente y bastante discusión. ¿Ya? Y en 2020 fue la edición, imagínense ahora, que estaba a cambiar en 5 años por la vorágine de otros medios que se empiezan a legitimar. Seguramente la inteligencia artificial, vamos a hacer ahí. Uno tendrá que declarar si usó para iniciar su redacción ChatGPT, para que eso va a aparecer. Ya las normas APA incluyen podcast, Spotify, y cómo se citan ese tipo de YouTube, qué sé yo. Entonces significa que va muy rápido el conocimiento. ¿Cuál es la precaución? Que si nuestra tesis, la tesis está exigida en castellano, debe usarse la cuarta edición, no la séptima, que no se igual. Y a veces se usa la séptima. Por la gramática, porque la gramática inglesa es otra gramática, en el mismo texto de los verbos. O sea, la voz en APA de la séptima edición es voz pasiva, y en la cuarta edición voz activa. Ya cambié. Entonces uno le dice, a ver, los estudiantes bajan la séptima. Luego empiezan a redactar bajo la séptima. Entonces, ¿qué colocamos? Colocamos en el autor, qué sé yo, Pérez y Muñoz, o colocamos Pérez y ¿cómo se llama eso? Eso es el nombre. Usamos el APE. Porque son detalles, ¿verdad? Pero en el fondo eso es lo que va construyendo todo lo mismo como se llaman los apéndices. Se llaman apéndices y anexos. Los anexos van con letras o con números. Hay una serie de detalles que tiene la norma, y yo creo que si uno mira, le hace, de acuerdo al estilo de la redacción, una pasada, tiene poco. No hay tanta rigurosidad en ese sentido. La siguiente, por favor. Bueno, otro tema vinculado a la metodología de la investigación es el marco teórico. Al menos por nuestra experiencia en la toma de exámenes de grado, uno de los puntos más débiles. Porque claro, los estudiantes logran incluso manejar buenos sistemas operativos. El otro día estuvimos trabajando un poquito con nosotros Ángel ahí como estudiante, ¿verdad? Estuvimos trabajando en el ATLAS, y lo aprende rápido. Se aprende rápido el procedimiento de cómo reducir datos, que se en la codificación, no hay problema. Donde hay dificultad es en la teorías, dominar tesis de teorías, porque las teorías no son solamente, creo, citas citables tipo Reader Digest. ¿Cómo se llama? La selección. Citas ahí espectaculares, que serían, en fin, puras citas así de frases como la usaba Carlos Saúl Menem, ¿verdad? Como de 3, 4, y de ahí no sabes nada más. Aforismos podría ser, sí. Entonces, ¿cómo desarrollamos? ¿Cuáles van a ser los principales referentes teóricos? ¿Cuáles? Y lo que hemos ido tratando de incorporar es que ojalá sean, dado el contexto en que estamos, que sean latinoamericanos. Y entonces, en el caso cuantitativo, por ejemplo, el tema teórico tiene que seguir una lógica lineal. Es decir, el marco teórico no se mueve después o muy poco después de haber concluido. Porque hay bastante consenso en que la finalidad de la investigación cuantitativa es comprobar. Es comprobar el principio de verificación o falsación. En los tesis cualitativas es encontrar, es descubrir, por lo tanto, otro razonamiento que hay. Entonces las teorías son más de carácter deductivo y formales, que están ahí, en fin. Y en el caso cualitativo es más recursivo, es más circular, ¿ya? Ahí las teorías son
siguiendo a la doctora Katy Charmat, que falleció hace un tiempo, y ella siempre habló de las teorías sustantivas. Es desde la última tradición de la teoría fundamental construccionista, la doctora Katy Charmat. Y ella hablaba de la co-construcción de los marcos teóricos. Y ella se enfrentó incluso a otra tradición de la teoría fundamental, donde era inductivismo puro. Es decir, de todo lo que emerge del campo, que se prescinda de marcos teóricos previos, la doctora Katy Charmat utilizó más el método comparativo constante, en vez de comparar constantemente la acumulación de conocimiento ya existente en un área, para que se enriquezca con lo que va apareciendo, ¿ya? Y así va avanzando la ciencia por la acumulación de conocimiento. Y cada vez eso genera, por eso que frente a una tesis de tipo cualitativa, si uno le pregunta a un estudiante a ver cuáles fueron las teorías que emergieron, los hallazgos, ninguno pues dice, por ejemplo, es porque algo sucedió, incluso se mueven los objetivos específicos, se mueven un poco las preguntas. Y claro, esa es la lógica, se llama clásica cuantitativa, ¿verdad? Parte de una idea, sigue con el problema, revisa la teoría, ve el alcance del estudio, elabora hipótesis, trabaja con las variables, que sería la denominación más habitual del objeto de estudio, desarrolla un diseño de investigación, imagínense si es cuasi experimental, sigue una lógica muy así definida, selecciona la muestra, recolecta datos, analiza y genera la cosa. ¿Ya? Entonces, como es una lógica bastante lineal. Ahora, en el caso cuantitativo, esto puede parecer fácil, pero tampoco es tan sencillo. O sea, cada metodología tiene su propia complejidad, dependiendo ahí del alcance de los estudios. Y nuevo, esto no nos sigue ahí, un tema de espacio, ya, pero esto es una adecuación a una doctora que trabaja mucho en temas de cómo se construyen marcos teóricos, que no hay tanta gente que se dedica a eso, que es Ruth Sautur, ella. Ella es muy, muy potente en investigación y muy buena pedagoga, argentina. Y en el marco teórico hay nuevamente que hacer precisiones que para uno mismo a veces no es fácil, porque a veces nosotros decimos marco teórico y no estamos hablando de teoría, estamos hablando de enfoque, que no es una teoría. No es lo mismo un enfoque, entonces distintos niveles. Teorías, supuesto, un enfoque, una teoría, sería, según Rousseau, evidencia empírica, la comparación de evidencia empírica genera teoría, ¿verdad? Evidencia empírica, sistematizada, enfoques, teoría, paradigma, modelo, leyes universales. Que ahí no llega, ese es lo que propone. Y a veces incluso, por eso nosotros sugerimos separar eso dentro del marco teórico, que a veces los marcos teóricos tienen una mayor densidad de normativas. Un marco teórico no es una exposición de las normas que tienen las leyes, sino sería entrar a discutir el supuesto subyacente de lo que tiene una ley. Eso. Y por eso hacemos eso es lo que proponemos, un marco histórico, para ver toda la trayectoria que tiene un tema, diacrónicamente, en fin, desde cuándo surge, desde cuándo aparece, un marco normativo, donde están todas las discusiones de las declaraciones universales, las leyes, el decreto, y después la discusión teórica, que sería la más amplia, la más importante, en donde uno generalmente debería colocar los objetivos específicos y ver cuáles son las teorías que estarían detrás de alguno de esos componentes y cuál sería el conglomerado de autores que hay. La siguiente. Pier Giorgio Corbetta, ya retirado de la Universidad de Bolonia, ya trabaja en un texto bien interesante, se llama Metodología de Investigación Social. Define teoría como un conjunto de proposiciones relacionadas de manera orgánica, que se formulan con un alto grado de abstracción y generalización respecto a la realidad, se deducen hechos empíricos, que se deducen con regularidad y de las que pueden inferirse predicciones empíricas. El ejercicio de
de transposición didáctica que hemos hecho con colegas, para comenzar una discusión. Hace tiempo que no hacemos este ejercicio, pero hemos hecho ejercicios donde uno le solicitaba a los colegas, los magísteres de pedagogía universitaria, yo recuerdo que lo hacían, distintas profesiones, que hablen de la teoría que más domina. Cada uno decía su teoría, había medio, qué sé yo, su teoría. Pero después de 5 o 6 preguntas que uno les hacía, no dominaban la teoría. ¿Esa teoría cuándo surgió? ¿Quién la formuló? ¿En qué contexto? ¿Cuáles son? Entonces el tema de la teoría es un tema que hay que estudiarlo, leerlo, volver a leer. Por ejemplo, cuando los estudiantes dicen, hacen la expresión, ¿sí? uno es amo de su silencio y es el amo de sus palabras. Lo que pasa es que cuando de repente están hablando de Vygotsky, por ejemplo, y dicen, no, lo que pasa es que la posición de la profesora es demasiado conductista. No es que yo sea un defensor del conductismo, pero sí por el producto de lo mismo, yo me dediqué a leer, ya más de viejo, a escribir. Y me merece el más absoluto respeto. Hay videos incluso de ese señor, ¿verdad? Es que le planteaba lo que decía. ¿Qué haría? No, es que el conductismo es estímulo-respuesta, y todo los ratones, y empiezan a mezclar con Pablo un enredo, digamos. Yo creo que uno en un nivel doctoral tiene que hacerse cargo de lo que dicen, tiene que ayudar a despejar esas cosas. Porque el tema teórico yo lo encuentro complejo. Y de hecho, ese mismo sobre el conductismo, que es la obra, por colocar un ejemplo dentro de muchos otros, donde a veces cuesta mucho sistematizar el componente teórico. Por lo tanto, yo creo que hay que poner atención en las tesis, en las teorías. Entonces, a veces los mismos subtítulos, un detalle, teoría de Vygotsky. Yo le digo, Vygotsky nunca le llamó su teoría de Vygotsky. Por decir algo, cosas de ese tipo, que son pequeños detalles, porque esto es como una obra de la escultura, no sé cómo decirle, que lo detallado. Bueno, ahí están desagregadas, no vamos a entrar en detalle de lo que propone como definición teórica Pietro Corbetta, porque una vez se le dice a los estudiantes que hagan el marco teórico. Y ahí tienen que hacer esas aclaraciones. Ahí está todo lo que son las afirmaciones, ya el nivel de abstracción, los lenguajes que se utilizan, ¿verdad? Lo mismo sucede con otros temas de educación, en currículum, por ejemplo. Ahí hay muchas cosas interesantes. La inferencia de predicción empírica, en fin. La siguiente. Y ahí nosotros les solicitamos también que fichen. Ya voy a empezar al menos. Fichaje, ¿verdad? El fichaje, para que uno no se olvide, ¿ya? Que fichen, que es lo que dicen, que categoricen las teorías, cuáles son en una obra lo más importante, que pongan atención a algunas aclaraciones, ¿ya? Y eso sucede también con otros autores, por ejemplo Marx, ya que es muy citado a veces, pero Foucault. Claro, es que el problema que hay en Foucault es que Foucault no escribió tantos libros, hay más libros que se han traducido de las lecciones que él impartió, que son todo lo que tiene que ver con todo esto del biopoder, todo eso más bien son lecciones, y ha generado una enorme polémica también en la propia Francia, porque son algunas no autorizadas por la familia, entonces hay libros de Foucault que él escribió, y una gran cantidad de libros que son sus clases, seguridad y territorio, biopoder, o sea, no ver. En la librería, una cantidad de obras que son muchas, no fueron escritas, son palabras de él, pero entonces, claro, fue un autor muy citado. ¿Sí? La siguiente cosa. Bueno, en el encuadre metodológico ahí hay una propuesta también de aclaraciones. Depende de los protocolos de cada institución,
es que a veces se juntan. Tipo de investigación de enfoque, es decir, si la investigación es cualitativa o cuantitativa o multimétodo. Ahí hablamos de tipo de investigación, el tipo de método, el paradigma o la base epistemológica que sustenta la investigación. En general, aquí hay consensos y debates, ¿ya? En esto. Y para eso, quienes estamos en investigación, yo debo reconocer que estoy mucho más activa en la tradición cualitativa que en la cuantitativa. Pues el congreso más importante de investigación cualitativa que se desarrolla cada 2 años en la Universidad de Illinois, en Champaign. Hay que seguirlo, es claramente libera mucho los documentos. Ese congreso lo organiza Norman Denzin e Ivona Lincoln, que son referentes en investigación. Y habitualmente es invitado Uwe Flick, y hasta el año pasado seguía participando, está muy viejito, pero más lúcido que todos nosotros, ¿ya? Robert Stein, ¿ya? Que es uno de los principales referentes de los estudios de caso. Ellos son, entonces es interesante estar alerta, si bien es cierto que Estados Unidos, Yanquilandia, qué sé yo, pero en general convergen todos las personas, y ahí también hay estudios, y se reúnen por mesa. Yo he participado en esos congresos, pero los de América Latina son los de investigación, los de investigación en acción, que son los con menos peso. También hay son los de investigación en acción, los más hippies, participativos, que son los que tienen menos ortodoxia. Estoy pensando lo que ocurre realmente entre las mesas, y los más bacanes, decimos nosotros, son los de las tradiciones más antiguas. Ahí el personaje que a mí me llama mucho la atención, que es una persona sencilla, extraordinaria, es Norman Denzin. Un personaje muy informal, y toda la tradición de la etnografía, de la etnografía transformativa, los diseños de metodología queer, que están modificando su nombre, ¿ya? Las nuevas psicosexualidades, todo, masculinidades, feminidades, está todo en una tradición que está en proceso de construcción de conocimiento y que forma parte, ¿ya? de una tesis. Yo estoy copiando una tesis que es un desafío para mí, de un estudiante de la Universidad de Cundinamarca. Él está haciendo una teoría de etnografía performativa, donde hay 2 participantes, él como profesor y él como actor. Se entrevistan mutuamente. Ojalá que no se muera uno de los dos. No, y además muestra cosas, y ha hecho teatro, más o menos parecido a lo que trabajó aquí Paula, que cuesta porque no sigue mucho el que trabajó Paula, que no sigue, ¿verdad?, una secuencia de colonial completa, y hay que saber llevar eso, y hay que conducir y marcar, y hay que interpelar a la persona. ¿Y dónde está esto? ¿Qué sé yo? Entonces uno va aprendiendo con esos procesos. Lo que le quiero decir acá es ver el paradigma base. A veces se dice, este paradigma sigue la teoría crítica. Bueno, si sigue la teoría crítica, hazte caso. Porque a veces no hay teoría crítica, que podría ser una tradición, o tradiciones hermenéuticas, o tradiciones que son más de tipo neopositivista, que sería el caso cuantitativo. Hay que tener cuidado también con una tradición. Le comentaba al compañero yo que uno de los que yo más he estudiado en filosofía es fenomenología. En mi tesis doctoral yo le hice fenomenología sobre el mundo de la vida en el último curso, 6 años. 6 años me demoré en escribir la tesis. Y por tiempo, no fue por tiempo. No podía avanzar. Bueno, por el alemán, por todo lo demás, pero porque me costaba entrar a eso. Entonces, de pronto la gente dice, esta investigación es fenomenológica. O sea, a mí me da la carrotera del Shaw, digamos, ¿verdad? Yo como medio, porque hay que tener mucho cuidado, porque en el fondo la fenomenología tiene muchas tradiciones, tiene muchos componentes, incluso hay una especie de quiebre con la hermenéutica entre Heidegger y Husserl, por decir algo, en la tradición. Entonces, cuando dice fenomenología, bueno, yo generalmente recomiendo más la sociofenomenología, ya, más la tradición de Chus u otros, pero a veces uno dice, esta tesis es un paradigma fenomenológico. Habría que precisar un montón de cosas ahí, ¿ya? Porque después a usted le correspondería hacer un análisis fenomenológico, digamos, y lo que se hace es un análisis generalmente interpretativo, hermenéutico.
casi positivista. Entonces, yo creo que ahí hay que precisar, estamos hablando en una tesis doctoral, o sea, en otro tipo de documento uno podría... Eso es, ¿cuál es la base epistemológica de la... Y lo otro que consiste en hermenéutica. No es lo mismo la hermenéutica de la oralidad que la hermenéutica del texto escrito, del exégesis. No es lo mismo Gadamer que Forger. Y a veces uno cita a cualquiera, el primero que encontró. Estoy exagerando un poco algunas cosas, hay algo serio que saben, pero también hay que para que se entienda bien. El alcance y el nivel de la investigación en los textos de metodología es cuando se habla de lo descriptivo, el grado de profundidad que tiene un estudio. Entonces, la tradición cuantitativa generalmente hay 4 o 5 niveles, que es el exploratorio, el descriptivo estadístico, el correlacional, el explicativo causal y el predictivo. Y ahí se mueven si hay prueba de hipótesis o no. Generalmente esa es la tradición, ¿ya? En el caso cualitativo, los alcances, algunos GUBA, sugiere hablar de alcance. El alcance generalmente va desde la exploración hasta la descripción, hasta llegar a la descripción dentro, que sería el gran, lo que se hace finalmente cuando uno entrevista en profundidad, conglomera una gran cantidad de transcripciones, así, ¿verdad? Un volumen, un camión de transcripciones, y después uno lo va reduciendo. Y eso es la descripción densa, que es capturar la voz de las personas, sus narrativas, por ahí uno va, en general. Y otra cuestión importante es el contexto del problema, que sería describir muy bien el lugar. A veces todo pareciera que ocurriera así como de manera abstracta, pero el lugar, el país, la ciudad, el departamento, el territorio, la vereda, donde esté, porque sobre todo es cualitativo, porque la perspectiva es mondocéntrica. Pero esa descripción yo creo que igual debe ser original, porque a veces se remite a decir lo siguiente, qué sé yo, estamos en Tunja, es una capital del departamento de Boyacá, que se fundó en tal año, eso tampoco es una descripción tan adecuada, sirve, orienta. Y luego viene la descripción del contexto más situacional, del lugar del sitio donde se hizo la tesis. Pero ahí entramos en un problema que en Chile al menos está en la discusión, ético, que es los lugares donde están niños, no, o se les cambia el nombre, se les pone un nombre de fantasía, o hay que conversar. Es un diálogo que hay que tener con la institución. Algunos dicen que queremos que aparezca. Nosotros queremos que aquí se sepa la realidad de lo que está pasando con nombre y apellidos, qué sé yo, y con institución y con todo. Nosotros no queremos. Ahí es el tema. Hay que ver también qué dice la normativa nacional. En Chile se adscribió a NID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a la Declaración de Singapur. La Declaración de Singapur exige el anonimato, aun cuando la institución quiera. Es decir, por el resguardo. Es como... lo que ustedes la pueden bajar, es bien interesante, tiene que ver con el buen comportamiento del investigador, que va desde eso hasta evitar conversación en un asado de entrevistas que yo esté haciendo. Por ejemplo, yo estoy en un asado con Víctor, y sabes que ayer estuve entrevistando a una persona, me dijeron un disparar. Se no puede ser eso. Entonces, eso. Cosas de ese tipo. Es una orientación para los estudiantes, yo creo que es un buen, porque son cosas que uno puede hacerlo sin mala intención. El contexto del problema es muy importante. Los participantes, la muestra, la palabra participante ya la hemos, también es un tema discutible. APA, por ejemplo, recomienda que se incorpore la descripción tal cual se hace de los sujetos de estudio del investigador. Sin nombre y apellido, pero ¿quiénes son? Entonces se describen todos los participantes, una especie de mímesis. Unos fueron participantes en tanto permitieron y desarrollaron los grupos focales, y otros son participantes en tanto proporcionaron la información. Y la muestra es una lógica más cuantitativa, aunque aquí hay debate. Hay algunos de los congresos de investigación que siguen la muestra, una muestra al final, dice, porque nuestro es un debate. Y colocamos muestra o no, la muestra se define como un subgrupo de la población que sea representativo de esto. Por eso yo no me inclino por muestra. Porque no es representativo, digamos.
Claro, trabajamos sobre el sujeto activo, son otros los criterios de generar. Y bueno, y también en la bitácora, en algunas tesis se explicita, en otros no, en otros se le llama procedimientos, cómo usted entró al campo, que genere esa comunicación. ¿Cuánto tiempo permaneció ahí? Uwe Flick, que es de la Universidad Técnica de Berlín, que es uno de los que asesoró la construcción del Atlas, también un investigador muy interesante, muy vigente y disponible. Puede hacer también en algún momento la conversación. De hecho, Uwe Flick inauguró el año académico, ¿te acuerdas? Inauguró el año académico en el doctorado nuestro en la pandemia, y teníamos cupo nosotros como para el SOM 500 y se ocurrió un personaje que se conectando, era para nuestro estudiante, pero está gente conectada de todo el mundo. Y Flick plantea esta idea de que el investigador tiene que explicitar su rol, si es un extraño en el campo o si es un sujeto de fuera, y cuál es el rol que tiene en el campo, porque eso condiciona también su perspectiva explicitarla para transparencia. Es un extraño, es alguien de dentro. En el fondo, es una forma de operacionalizar esta perspectiva EMIC-ETIC. Y luego, ¿cómo sale del campo? En investigación cualitativa se sale del campo a partir de la saturación, de la ruptura, ¿verdad? Lo que significa la ruptura metodológica. Y luego la dimensión ética, lo que hablábamos, las declaraciones de Singapur, las declaraciones de Helsinki, se han llevado en ciencias humanas también. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Con qué se recogen los datos? Y ahí va a depender de la naturaleza del estudio. Si un estudio, por ejemplo, es desde un paradigma, desde una perspectiva más indigenista, o ahí los instrumentos generalmente se recomienda que sean aquellos que las comunidades reconocen que son los métodos. En el caso, por ejemplo, del mundo mapuche, es el Nutram, que es una conversación, ¿verdad? En base al fuego, tomando mate, comiendo, ¿verdad? Comiendo. Tragunes también son reuniones, o lo que hizo Paula como técnica, el mapeadero, los círculos de la palabra, ¿verdad? ¿Ya? Y ahí también mucho de eso que apareció ahí fue producto de mucho mambeo, seguramente, ¿no es cierto? Mucha inspiración y todo lo demás. Eso seguramente no entra en una lógica tradicional, pero es el modo como se recogen los datos. Y el bate do papo, en Brasil, bate do papo, bate do papo, así le llaman. Es muy interesante porque tiene que ver con el ritmo. Sí. Bate do papo, ¿no? Entonces fala, a troca. Sí. A mí me gustaría comentar con respecto al pueblo mapuche, para que no se queden con que comen, que cuando uno accede a las comunidades, primero tiene que ir a conocer el lugar, pero no está ese diálogo primero. Primero es como más en la observación, la contemplación, y después hay que escuchar que ellos cuenten su historia, porque aunque uno quiera hacerle distintas preguntas, ellos van a comenzar contando su tubú, su lugar de origen, entonces son varios encuentros para luego llegar a que uno pueda hacer las preguntas y lograr el lugar. En el mundo mapuche, como dice Claudia, la conversación, o sea, el primer acercamiento, que yo creo que así debería ser en todos los sitios, es no llegar a entrevistar. Es una primera conversación. La clave ahí del Tubún y el Estefan es que ahí hay una inflexión, porque en la comunidad mapuche hay una pregunta. En el fondo, el Copán y el Tubún es el Quién sois y Usangui. Quiero saber de qué linaje eres y de qué tierra viene. A ver si tienes buen Copán o mal. Y ahora, ¿cómo delimitamos eso? Participaste, por ejemplo, ¿no? En la tu familia, en la ocupación de la Araucanía. Hasta ahí puede llegar a comer. Entonces uno puede, a una cosa, no, yo soy no voy a colocar ningún apellido en particular, pero de los buenos. Es una conversación. Después se puede producir en el campo. La conversación se produce
se acaba después de toda la entrevista y la papá, ¿verdad? O el chachay te puede decir, ay, que yo mejor conversa con ellos. Sí, entonces, esos son otros modos de recoger información muy interesantes. Y lo otro que nos pasa a nuestros estudiantes, principalmente pregrado, es que van al campo con una cartita, bien así, educaditos, ¿verdad? Bien peinaditos y todo lo demás. Y ahí nosotros queremos una tesis, una investigación, queremos, después le vamos a devolver los datos, y ahí los directores de los colegios le dicen, solo el grupo que vino el año pasado todavía estamos esperando. Por lo tanto, cuesta mucho entrar al campo por malas prácticas que han ocurrido. Bueno, Víctor sabe eso. ¿Sí? Digamos, malas prácticas que han ocurrido. Por lo tanto, la devolución de la información es muy importante. Uno tiene que preguntar, ¿cómo quiere que le devolvamos? En un taller, en una conversación con el equipo directivo, la tesis completa, un informe ejecutivo, todas las formas, porque la idea también es cómo se beneficia una institución para que no sea un tema extractivista. Pero hay que hacerlo eso, y eso no se hace. E incluso, en el tema de los datos, lo que correspondería es que una vez que después codifica todo, arma sus hermosas redes en el Atlas, ¿verdad? Tendría que volver a donde los participantes y decirle, mire, a partir de lo que usted me dijo, esto fue lo que yo, de análisis que hice. Si usted me lo puede validar, que es un criterio de rigor científico cualitativo, que no se respeta mucho. Es así, mire esto, te lo explico, y ahí puede que se vuelva a producir un nuevo ajuste en lo que significa el análisis. Perdón. Bueno, después todo lo que tiene que ver con el análisis de los resultados, de los hallazgos. Y ahí viene otro tema, ¿cuál es el análisis, la técnica específica de análisis que aplica? A veces se reducen los datos y listo, se interpretan, pero no se le aplica una técnica específica de análisis. La siguiente, porfa. Y por eso le coloco cuidado a los estudiantes con los centauros menudos. Entonces hay algunas cabezas que tienen una cosa, otras que eso pasa cuando tienen a veces un tremendo, una tesis que es muy cuantitativa y luego tú tienes de pronto un uso de puros autores de la teoría crítica en los marcos teóricos, ¿verdad? Es como una cosita rara eso. Bueno, la siguiente. Está retrocediendo. Está retrocediendo. Antonio no funciona. Son los míos que andan por aquí. Las flechitas, es que no aparecen ni acá no salen con las del flechado, las flechas. Es de la especialista tenía. Bueno, y hay los estándares para los métodos de investigación cuantitativa. Y hay uno que empezó con toda la tradición humboldtiana, ¿verdad? Que Humboldt se dice que andaba con un maletín, ¿verdad? Para andar, medir todo, qué sé yo, cuánto medían las mariposas, la cabeza de los indígenas. Andaba midiendo todo. Humboldt, se lo decía en Humboldt de Berlín. Hay algunos estándares para esto. Voy a ir más rápido. Y hay algunos referentes de la escuela norteamericana. Eso es lo que uno va encuentra en investigación cualitativa. Gracias. Algunos todavía. Miren, yo le comentaba, se me olvidó el compañero a Iván, que los hermenéuticos viven mucho tiempo en el caso de la hermenéutica. ¿No? Gadamer nació en 1900 y murió en 2002, 102 años. Robert Stein, Benzing, Ibn Lincoln, ¿ya? Cathy Sermás, colocamos a Orlando Falsborda también ahí, ¿verdad? Dice la escuela norteamericana, pero Egon Buba y Juliet Cornyn. De la gran tradición de la investigación cualitativa, los referentes, muchos referentes que hay que revisarlo, leerlo, y porque hay muchos aportes ahí. ¿No? La siguiente.
Esto está textual, casi textual de lo que plantea APA. No tan leído porque está en las últimas páginas del manual. Es lo que se les pide a los cuantitativos. Y esto, porque aquí yo hago otra recomendación. Una persona que es doctor o doctora en educación, independientemente que siga, y por eso están los seminarios, ¿verdad?, como este, que se oriente su tesis de una perspectiva cualitativa, debe conocer lo cuantitativo. Y viceversa. Si uno sigue una tradición cuantitativa, debe conocerlo también, al menos conocer, o tener también un panorama de lo cualitativo o lo mixto. Es lo que se pide es que describa el método de muestreo, entonces hay que trabajar todos los tipos de muestras que hay, el porcentaje de la muestra que realmente participó, ¿ya? Describa los escenarios y lugares donde se recolectaron los datos, las fechas de la recolección de los mismos. Todo esto se garantiza con una buena bitácora, un cuaderno de trabajo de campo. Yo en eso soy muy a la antigua. Yo digo que el estudiante tenga su cuaderno de trabajo de campo. Perfecto. Como los cuadernos, colóquele un forro de un papel, algo, pero sáquenle esos de Hello Kitty o los Simpsons ahí en sus cuadernos. Yo lo leo, este es mi bitácora, nos colóquele algo que diga cuaderno de trabajo de campo, a ese nivel. Digamos, o busque algo que sea, claro, eso puede ser muy conductista, ¿no? Describa el tamaño de la muestra, determinación de la muestra, que la siguiente, por favor. Dice ahí, describe la técnica utilizada para colectar los datos. Es que en el caso cuantitativo, por ejemplo, ¿qué se recomienda por los tiempos, por todo, que trabajen con instrumentos estandarizados? Para garantizar la validez interna, porque si no, no se garantiza ahí. O sea, si yo voy a hacer una encuesta y voy a hacer un Google, ¿cómo se llama eso? Que se hace en 2 minutos. ¿Ah? Sí, una encuesta. Eso, claro, eso no es una cosa científica, ¿ya? Entonces, describa los métodos, proporcione información, estime y reporte los coeficientes de confiabilidad de la puntuación analizada, todo lo que tiene que ver con la lógica cuantitativa. La siguiente, por favor. Estadística, el tipo de análisis estadístico, decida si se elabora una hipótesis o no. En investigación cuantitativa hay un debate. ¿Cuándo deben elaborarse hipótesis? Las hipótesis se elaboran generalmente en el nivel 3 y 4, es decir, en investigaciones explicativas, correlacionales explicativas, y luego si una hipótesis se prueba, desde la tradición epistemológica significa que tiene más razón que poco. Es decir, es un debate epistemológico entre la confirmabilidad y la falsación. A eso no se llega generalmente en la tesis cuantitativa doctoral, sino que se dice, se afirmó la hipótesis o se rechazó la hipótesis, en fin. El tema de la hipótesis también es un tremendo tema. La generalización, que es lo que busca la investigación cuantitativa, posibilidad de generalizar, ¿no? Y ahí hay que ver si se utilizan técnicas de análisis de datos complejos, modelado de ecuaciones estructurales, técnica bayesiana, modelos lineales jerárquicos, análisis factoriales, análisis multivariado, enfoques similares, las matrices de varianza, covarianza o correlación asociada. Si uno no tiene entrenamiento en esto, no hay, como decimos en Chile, ¿verdad?, que meterse en la pata de los caballos. Si no, va a terminar muy mal. Entonces, generalmente los doctorados en educación tienen pocas tesis de este tipo. Entiendo que acá no va por ahí. La mayoría son tesis más cualitativas. La siguiente. Estándares para lo cualitativo o fuentes de datos. Lo que dice, en este caso, APA, cuarta edición. Describa los antecedentes de los investigadores al abordar el estudio, haciendo hincapié en su comprensión previa a los fenómenos que están estudiando. Entrevistadores, analistas, equipo de investigaciones. ¿Quiénes son? ¿Ya? En la descripción de los investigadores, esto generalmente se olvida. Y uno entra inmediatamente a los criterios de inclusión o exclusión de los participantes. ¿Cómo se mejoraron o cómo influyeron en la investigación las comprensiones previas de los fenómenos estudiados? Eso se podría resolver haciéndose una pregunta como ¿con qué creo yo que me voy a encontrar? Porque si hay un aporte de la fenomenología a toda la tradición cualitativa, es la epogea. Es decir, dejar entre paréntesis nuestros juicios y tratar de abordar de la manera más
directa el objeto de estudio, que es la aplicación de la ecografía fenomenológica. La siguiente. Luego aparece que hay que explicitar los criterios de inclusión y exclusión, proporcionar el número de participantes y documentos analizados. Eso también es importante, la cantidad de páginas, qué sé yo, describir la información demográfica, cultural de las fuentes de datos, que pueden influir en los datos recolectados. Entonces, no puede, uno que sabe cuántas personas fueron, cuáles son sus promedio de edad, cuáles son sus escolaridad, independientemente que sea cualitativo, uno tiene que tener un perfil de los participantes, que no lo tiene hasta que desarrolle la investigación. Relación investigador-participante, que sería la interacción entre investigadores y participantes y cualquier repercusión que hayan tenido en el proceso de investigación. Y esto ya lo dijimos, el rol del investigador en el trabajo de campo. Esta es una palabra que aparece también en los manuales, que es una palabra muy de ejército, ¿verdad? Reclutamiento de los participantes. ¿Cómo fue el reclutamiento? ¿Cara a cara, una plataforma, por teléfono, por correo? ¿Hubo incentivo, compensación? Eso también puede ocurrir. Me da una entrevista en profundidad, no tengo tiempo, le voy a pagar $500. ¿Cuándo? Bueno, pues sí, qué sé yo. Por ejemplo, los grupos focales de un médico, que yo me tocó a participar, ellos invitan a cenar a los sujetos a sus grupos focales en muy buenos restaurantes, con picos agua, vino, y las preguntas más importantes son a la hora del postre, ahí la gente habla, dice todo, qué sé yo, pero parece que tener también, hay que tener, decimos nosotros, dinero, ¿no? Entonces, Por eso la autosuficiencia. en algunos casos esto puede ser criticado o no, pero en el fondo también hay que pensar en que hay incentivo en algunos casos. Describe el proceso mediante el cual se determinó el número de participantes. Esto tiene que ver con la saturación, ¿verdad? Los motivos de tener la recolección de datos. No hay un número, que es una pregunta típica, que a mí también, bueno, ya no me molesta porque uno ya, pero los estudiantes le dirán, ¿cuántos artículos tenemos que colocar en el problema? Todos, digo yo. Todos los que encuentre. ¿Cuánto? Hasta que llega un momento en que por insistencia, 15, tú le dices, que sería un 20, pero no hay un número. No hay un número de participantes para un estudio colectivo. Aquí hay todo un debate en este paper sobre cómo cuándo lograr la saturación, que no es fácil. Por eso que un texto clásico en investigación cualitativa, Taylor y Borland, ¿verdad? Método de investigación cualitativa, ahí se plantea que bueno, hay dos cosas interesantes. Ahí dice que el instrumento más importante de la investigación cualitativa es el propio investigador o investigadora, por una parte. Y segundo, que hay el investigador cualitativo debe ser un experto en saturación. Saber cuándo concluir, ¿no? Estándares de presentación para el método de investigaciones cualitativas. Indica la técnica que los datos fueron recolectados, las modificaciones de la estrategia de recolección, producto de la evolución de los hallazgos, cómo se recolectaron, si había otras personas presentes cuando se recolectaron los datos, número de veces que se recolectaron los datos, duración de la recolección. En el caso de la entrevista de grupos focales, ONUCHAM, que es la conversación mapuche, ¿verdad? Indique la media y el intervalo de tiempo que duró el proceso de recolección de datos. Entrevistas llevan a cabo entre 75 a 110 minutos, con un tiempo medio de entrevista de 90 minutos. El manejo de la reflexividad, cómo se elaboraron las segundas preguntas. Y esto es muy interesante en la investigación cualitativa. Hay un autor que se llama Steiner Kveil, Kvale, Kveil, que es uno de los que más ha trabajado las entrevistas, y la mitad de ese libro le dedica a lo que él denomina, usa la metáfora del viajero, que serían las primeras preguntas, y la del minero, que es cuando ya aparecen las segundas preguntas, y le dedica mucho tiempo a las segundas preguntas, que son las que surgen. ¿Cuáles son esas segundas preguntas? Y los métodos de grabación audiovisual, notas de campo, convencionalismo de transcripción de datos utilizados. ¿Qué convencionalismo de datos de transcripción usamos? Nosotros usamos el de Jefferson, que es muy también gringo, ¿ya? Donde para transcribir, por ejemplo, si alguien levanta la voz, sería una frase hacia arriba. Si alguien baja la voz, si hay ya en silencio 5 segundos, 3 puntos suspensivos. 10 segundos, 6 puntos suspensivos.
solamente del aula o no sé. Entonces, cuando usted está transcribiendo, o cuando usted está leyendo la transcripción, tiene a la persona ahí, podríamos decir de alguna manera, con todos sus movimientos y cosas así. Por eso que yo creo que en América Latina debemos avanzar con convencionalismo propio, con simbología nuestra, indígenas, qué sé yo, pero andamos todavía con libras esterlinas y con eso. Bueno, es un problema nuestro, ¿no? La siguiente, por favor. Ya deberíamos estar en las últimas. Todo eso de las afirmaciones hechas, que hay que, obviamente, justificarlas, cómo los hallazgos se basan en la evidencia. A veces pasa de que muchos de los hallazgos, cuando se refiere a juicio penal, no surgen de la evidencia, sino que surgen del cargo que yo tengo, el rol que tengo de una institución. Hay que tener cuidado con eso. Presentar los hallazgos de manera coherente, demostrar consistencia respecto a los procesos analíticos, las cualificaciones o categorías levantadas fueron devueltos los participantes para sobre la implementación. Lo mismo que dijimos antes. La siguiente, por favor. Cómo se presentan los hallazgos, ¿ya? Cuáles son las contribuciones centrales, cuáles son las similitudes y diferencias con las teorías de evidencia empírica presentes, que eso es tal vez una de las principales cosas que hay que hacer incluso en un paper. Es el rol que tiene la evidencia empírica previa. Una pregunta de examen de grado clásica es: los hallazgos que usted logró, ¿se acercan, se aproximan o se distancian de los hallazgos previos? Para ver si hubo finalmente avance en el conocimiento. La siguiente, por favor. Ya. Esto está prácticamente casi textual de la... Ya la última. Sí, esa es de lo que plantea. Bueno, aquí dijimos un montón de cosas, pero bueno, es casi la totalidad de lo que se hace, pero bueno, ahí vamos a dejar ahí ya la presentación ahí para la doctora Sandra también, la socialista, y con los presentes, la profesora Claudia quiere hacer un comentario general y también después Bien, Mari Compuche, agradezco esto. Bueno, primero decirles que yo tengo el privilegio de trabajar con el doctor Juan Mancilla. Ahí siempre me confundo si es el 2007 o el 2010, pero que eso lo agradezco aquí públicamente, porque las primeras veces fue para mí muy complicado. Siempre quiso hacer núcleo de investigación y entonces llegaban 15 y la idea era irlo escuchando y también construyendo desde la mirada que uno tenía. Al final fuimos como dos que terminamos y seguimos con él acompañándolo. Y pasaba que el profesor, hoy día esta presentación que hizo es como cercana, como didáctica, pero el profesor tiene una pizarra, escribe, nombra mucha cantidad de autores, hace esquemas, los estudiantes sacan fotografía, graban, y yo creo que esto es 100 veces más de lo que hoy día se mostró. Y cuando yo llegaba decían, bueno, les digo yo, el profesor Juan Mancilla era lo divino, ahora yo vengo a lo humano. Y lo que hacía era, por ejemplo, si me voy al problema, los antecedentes del problema, lo que yo trabajaba con ellos era el sistematizar la evidencia científica. Entonces usábamos una matriz de evidencia científica que seguro el profesor, el doctor Juan ya lo ha compartido. Sí, que en alguna ocasión sí. Entonces ahí bajábamos a la didáctica, donde el estudiante empezaba a buscar desde su disciplina, ya si era profesor de historia o si era terapeuta ocupacional, si era ingeniero, en fin, desde su disciplina, que era lo que estaba en las investigaciones.
Entonces empezaba a revisar bases de datos, ¿cierto? Y buscando temáticas que se asocian a su disciplina. Entonces, ya sistematizar de los últimos años todos los artículos que iba encontrando, obviamente buscando bases de datos, ¿cierto? Scopus, que tengan mayor visibilidad. Y desde temas como sugerencias que yo le daba, era que yo sé, cuando abrían un artículo científico y veían 16 páginas, 30 páginas, ya pensaban que se iban a tener que leer todo el artículo, pero ahí se les guiaba de que miraran el resumen, el abstract, que vean los conceptos clave, y que vean las conclusiones, que se centren solamente primero en las conclusiones, que a veces las conclusiones no estaban en el resumen, sino que al final, y iban llenando esa matriz. Entonces, los profesores o quienes estaban haciendo su maestría, a veces me decían, no sé, yo quiero ver el tema de, no sé, de la ocupación, de la teoría ocupacional, por terapia ocupacional, o de la integración sensorial. Entonces a veces dicen no existe, no hay investigaciones, pero no había en español. Entonces también ahí, bueno, ahora los traductores son impresionantes, que igual ayudan mucho a poder recoger la información. Y bueno, este es un desafío del idioma inglés, que la mayoría de la evidencia científica está en inglés. Entonces, en antecedentes del problema, lo que se usaba mucho para bajarlo y que vayan ellos ordenando era la matriz de evidencia científica. Y cuando ellos no encontraban, decían, pero no está de mi disciplina, no hay de terapia, no hay de kinesiología, no hay de historia. Entonces uno, no era que tenía que anotar ahí en antecedentes, no hay, sino que tenía que decir, no hay en tal idioma, pero ¿qué otras disciplinas están también revisando mi tema? Cuando, no sé, si estaba hablando de representaciones sociales o de los significados, ¿quiénes están escribiendo? Entonces también uno dice que no hay, pero también dice qué es lo que hay. ¿Ya? Bueno, voy a decir cosas a grandes rasgos, porque es muy necesario cuando uno escribe, es tener un posicionamiento arqueológico, el concepto, cuál es el concepto de persona que yo tengo, que yo voy a transmitir en mi escrito, cuáles son los valores intransables, que los que yo no voy a transar, ¿cierto? Que se tiene que reflejar en ese, porque ese texto es lo que yo voy a transmitir. Voy a colocar un ejemplo desde donde yo me muevo, que yo hablo de diversidad humana, yo busco que se respete a la persona. Entonces yo no voy a usar en mi relato, yo no voy a hablar de discapacidad intelectual, que a veces lo utilizo porque uno está en contextos académicos para que se comprenda, pero uno también tiene que ir como decía Paulo Freire, que uno tiene que tener sus propias palabras. Entonces eso también es valioso cuando uno escribe. Y el cuidado de ser consecuente, de esa coherencia desde lo ético, desde que yo, ¿cómo voy a llamar? Le voy a llamar persona, porque a veces uno está leyendo y dice persona, después dice individuo, después dice sujeto. Entonces también en eso. También cuando uno recoge, revisa los artículos científicos, si voy a leer en Italia me va a hablar de bambino, si va a hablar en Chile va a hablar de guagua, y si va a hablar en otro país va a hablar de bebé. Entonces yo también, por eso también están estas plataformas como el Tesauro de la UNESCO, donde hay conceptos que son universales. También yo tengo que ver de qué manera mi lenguaje también va a ser más comunicable a nivel universal. Bueno, cuando uno va escribiendo, también cuidar los juicios de valor, porque yo no puedo decir los profesores no dominan sus contenidos, son racistas.
puedo decirlo, pero tengo que también respaldarlo desde la evidencia científica, ¿ya? Bueno, y especialmente con la investigación cualitativa, sucede mucho cuando yo, ahora que estoy acompañando la tesis doctoral de Adriana Mendoza, de Leticia y de Claudia Flores, que ella es de Cartagena de India, cuando uno levanta categorías que son como provisorias en investigación cualitativa, entonces después cuando ellos empiezan a levantar los códigos, doctora Claudia, necesito hablar con usted, como tengo mucho miedo a lo que le voy a contar, como que yo digo, ¿qué me va a decir? Y después de lo que me dice, es que no está apareciendo lo que yo estoy buscando. No aparece, no. Yo me imaginé que iban a valorar su cultura, que esas categorías, el valor de la cultura, por ejemplo, y nadie, o yo pensé que los relatos iban a aparecer los estudiantes, y no aparecieron los estudiantes, nadie los nombró. O yo pensé que iban a hablar de vocación, y no aparece. Entonces, eso que no, en una investigación cualitativa, por supuesto que eso va a suceder, porque voy a develar, voy a hacer aparecer, voy a sacar el velo de algo que nuevo, porque se va a levantar, como dijo el doctor Juan Moncilla, se va a levantar teoría sustantiva. Pero eso no está mal, al contrario, eso nos tiene que también animar, porque estamos levantando nuevos conocimientos. Lo otro también, que cuando uno levanta códigos, va a buscar los que se repiten, ¿cierto? En los relatos, en las escritualidades de las personas a quienes uno entrevista y también de lo que uno observa, porque también lo que uno observa lo va a transcribir y de eso también va a poder levantar códigos. Entonces ahí, esos códigos que se levantan tienen que ser códigos que si yo soy muy estudiosa, si yo soy muy estudioso de mis teorías, de esos marcos teóricos, me van a ayudar a hacer un análisis mucho más profundo. Pero si yo no manejo esos autores que yo los escribí, los redacté con tanta belleza en mi marco teórico, levantar los códigos va a ser muy superficial y no voy a llegar a esa profundidad. Así que por eso es fundamental apropiarse de esos autores, que si voy a hablar de violencia, tengo que saber de violencia, si tengo que hablar de racismo, lo tengo que saber antes de analizar, porque así el levantamiento de códigos va a ser mucho más profundo y voy a lograr lo que quiero alcanzar. Bueno, y lo último, cerrando, es que tenemos que ser coherentes y fieles a nosotros mismos. Entonces, si yo estoy luchando por la diversidad, mi lenguaje lo tiene que reflejar. Si yo estoy hablando y quiero que se resalte la mujer, entonces tengo que buscar tener más referentes mujeres en mi relato. Si yo estoy luchando por el pueblo indígena, tengo que tener también más referentes del pueblo indígena. Y, por ejemplo, cuando nosotros en Temuco, región del pueblo mapuche, y se escribe sobre el pueblo mapuche, escribimos los mapuches y los no mapuches. Lo colocamos los mapuches y los mapuches y los no mapuches, para hacer y resaltar más a mi sujeto de estudio. Bueno, eso sería, no sé, ahí después preguntas. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Doctor Juan, muchísimas gracias por esa intervención que nos ha dado desde lo que es la metodología de la investigación, los encuadres metodológicos con cada una de sus fases, la importancia que tiene la redacción y la escritura también en este proceso de entendimiento de la tesis doctoral.
y todos esos elementos y roles que nos ha dado en esta mañana frente al papel del investigador en ese proceso de escritura de la tesis doctoral. Entonces abrimos el espacio para comentarios, preguntas. Sí, muchas gracias, doctora Claudia, doctor Juan. Y bueno, en relación con la metodología, quería de pronto preguntarles en relación con el marco teórico, si es necesario siempre referenciar tanto las fuentes teóricas temáticas como las metodológicas, ¿no? Ahí, digamos que en una tesis o en un ejercicio de investigación, hace poco escuchaba dicho y decía que solamente debía uno concentrarse en referenciar o en citar información que estuviera directamente relacionada con el tema de investigación y no lo metodológico, pero pues, creo que sí es necesario. Entonces, si ustedes me pueden ayudar con eso, ¿no? Creo que sí es necesario mencionar inclusive lo metodológico, ¿no? Todos los autores y autoras que trabajan en las estructuras cualitativas, que se vean pues, que sean evidentes en la bibliografía y la referencia, ¿no? Pues esa es una primera pregunta, no sé si formuló todas las tengo dos nomás. La otra es, evidentemente, en relación con los temas de investigación, pueden haber temas universales que no necesariamente tengan que ubicarse en un tiempo o en un lugar específico. ¿Sí? Especialmente en estos niveles de educación, ¿sí? Temas, pedagogías, teorías universales que no necesariamente tengan que decir uno está ubicado en tal lugar, en tal fecha o en tal territorio, sino que más bien sean esos temas, teorías, hipótesis posiblemente, ¿no? Que puedan ubicarse en diferentes lugares o que sean atemporales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esas serían las dos preguntas. Sí. Primero, respecto a la fundamentación teórica del método. No hay necesidad, porque se va a preguntar y se Lo que sucede es que no es lo mismo lo que pueda comprender o la definición que pueda establecer, por ejemplo, estoy pensando en la que él le dice, la persona que fue la que editó estos 5 manuales de investigación cualitativa que tiene DEN 5, igual a Lincoln, que lo editorió, no sé si conocen, ¿verdad?, de Irene Basilashi de Gialdino, la doctora Irene. Y hay una definición de investigación cualitativa muy interesante y uno tendría que buscar cuál es la más adecuada. Y no es generalizado. Porque bajo esa lógica tendríamos que usar el manual de Hernández Fernández de Ortiz. Digamos, yo creo que corresponde. Incluso cuando uno dice, a ver, esta investigación es cualitativa, tiene un alcance descriptivo denso, uno podría decir. ¿Qué se entiende por descriptivo denso? Algunos Yertz, pero hay otros. Y después creo que hay que adecuar esa definición para decir qué es lo que le otorga el carácter descriptivo denso a esta tesis en particular, para qué es lo que le otorga el carácter hermenéutico a esta tesis en particular, después que yo he conceptualizado. Tal vez en algunos apartados no es necesario definirlo todo, por ejemplo, que es un instrumento, no es necesario, pero sí que se entiende por entrevista. ¿Qué está entendiendo usted por entrevista en profundidad? ¿Qué está entendiendo usted por entrevista en profundidad? Si está trabajando solamente con población ciega. Si etimológicamente la palabra entrevista significa empleo, cuidado, o sea, no se pone un poquito así como específico. Eso creo que es lo fundamental. Y lo otro depende de la naturaleza del estudio. Y dado que en general en educación las tesis son de carácter empírico, corresponde, debemos pensar, a no ser que se entregue la posibilidad de hacer otro tipo de investigación, sobre todo en el campo de la filosofía. O sea, si en el campo de la filosofía o de la historia, ahí nosotros no podemos entrevistar, qué sé yo, a nadie.
Ni tampoco podemos entrevistar a Napoleón qué sé yo, a Josefina. Tenemos que trabajar con fuentes primarias. Y ahí ya no implica, yo creo que depende del estudio, de la naturaleza del estudio. Entonces, la justificación teórica de un estudio, donde uno no utilice ningún tipo de... tendrá que ver, depende, ¿no? Incluso si uno hace una investigación sobre la base de los sueños también, que es otro tipo de investigación, lo que uno sueña, ¿ya? También entramos en otra dimensión, pero en general depende del carácter del que tenga la tesis. Algunas tesis pueden ser un formato de ensayo, pueden ser Entonces se complica más la situación. Por ejemplo, en las investigaciones que son de otras áreas, de arquitectura, la tesis doctoral en pintura, por ejemplo. Pero aquí yo creo que hay que, como se dice aquí, hay que hacer tesis son más empíricas. ¿Se escucha? Sí. Yo quiero decir algo con respecto al marco teórico. Iván, luego te pregunto como que si también uno tiene que hablar de lo metodológico. Yo siento que como que al principio siempre hay que mencionar desde dónde es mi marco teórico, porque un marco teórico, como explicó el doctor Mancilla, un marco teórico cuantitativo es un marco teórico que va a ser ese marco teórico y no hay otro, porque ese marco teórico lo que va a buscar después por la recogida de datos es seguir confirmando, comprobando, generalizando. En cambio, el marco teórico cualitativo va a ser un marco teórico referencial, y después cuando yo vaya a recoger los datos de los sujetos, de la entrevista, de la observación, de los grupos focales, en fin, o de las distintas formas de recoger del Butran, como decir, que buscamos en un contexto indígena, que uno también se va a ir adaptando a la realidad de ese contexto. Va a surgir nueva teoría, entonces mi marco teórico yo lo voy a tener que alimentar después. Como yo, bueno, siempre recurre a lo que más, ahora que estoy escribiendo mucho, pero me recuerdo cuando yo entrevisté a mujeres que eran madres de hijos con la condición de autistas, sus hijos. Yo invité a madres de una escuela especial para entrevistar, para saber qué significaba tener un hijo con la condición del espectro autista. Entonces, cuando fui a hablar al colegio, a la escuela, me dijeron el curso, no sé, tercero, ahí son 15 familias, pero ahí hay como 8 niños que tienen la condición del espectro autista. Pero yo me di cuenta que cómo voy a entrevistar a los 8 y las otras familias tenían hijos con síndrome de Down. Entonces dije, voy a entrevistarlos todos. Y en eso dije, siempre algo que hago, que le transmito a mis estudiantes, es que antes de entrevistar, antes de observar, antes de ir a recoger los datos, yo escribo mi supuesto, lo que me imagino. Eso es muy valioso. Entonces empezamos a escribir y se imaginaban que las familias iban a decir que sus hijos eran una bendición, que era una alegría, que los había ayudado a crecer como familia, a fortalecer sus vínculos. Pero después que aparecieron los relatos, que muchas familias dijeron son estorbos, me arruinaron mi vida profesional, yo tuve que dejar todo, ya no tengo vida social, quise morir. Entonces, obviamente mi marco teórico cambió porque tuve que incorporar cosas que nacieron de las historias de esa familia. A eso me refería con que es fundamental mencionar desde qué marco uno se posiciona en este marco teórico. Y algo que no me gustó, pero quiero decir,
para todo en el marco histórico, como dijo el doctor Juan Mancilla, que uno ahí va relatando cómo se constituye este objeto de estudio a través del tiempo, ¿cierto? De manera cronológica, y una manera que a mí me ha servido como didáctica, pero también que les ayuda, es que uno tiene que ir a buscar, bueno, todas las fuentes y las pinturas, a través de las pinturas, de las obras de arte, de la escultura, uno puede recoger mucha información histórica, que también a mis estudiantes les motiva también porque se representa la realidad. Bueno, pues como estamos ya finalizando, quería, bueno, no sé si hay alguna pregunta ya para cerrar. Ahora que mencionan los mapuches, es que estoy trabajando en un tema de conflicto, pero resulta que los NASA y los ISAC aquí en Colombia y en los Guayú, la palabra conflicto no existe. Ellos hablan de desarmonía, y en el caso de los Guayú hablan de palabrero, como aquí el mediador. Y entonces al parecer la palabra conflicto es muy occidental, muy europea, muy colonial tal vez. Y entonces quiero saber si en los mapuches no debe existir. Y si los NASA y también unos más del sur en Nariño hablan de desarmonía y que eso empieza en la familia, y si la familia no lo puede solucionar, entonces convocaremos el gobernador o el cabildo, etcétera, en caso de que esa desarmonía no se pueda transformar. Entonces, no existe con base en estos tres acercamientos, no existe. Entonces, al ser occidental esa palabra me va a tocar cambiarla en el título de la tesis porque parece que genera conflicto solamente un conflicto interno de cada quien cuando lee sobre la palabra, si lo ve en el título como conflicto. Bueno, es en ese sentido porque la propuesta va a desarrollar unos juegos en la formación de economistas, unos juegos que yo llamo, o Norbert Elias llama prejuegos no normados, que su característica principal es que ellos, los jugadores o los participantes, generen las propias reglas de su desempeño en ese juego. Entonces, en esa parte teórica estoy, pero entonces cuando logré hablar con los Isaac, con algunos representantes, encuentro que no, que he conocido en parte histórica, no hay esa palabra ni el esquema de conflicto o conflictivo al interior de las comunidades. Entonces estoy atrapado en un problema occidental, como mencionabas antes. Gracias. Sí, yo creo que ahí hay que pensar siempre en la prosa. Una es la prosa del escritor y la coherencia interna que hay que tener siempre, y otra es la prosa del lector, porque uno no debe asumir que los demás saben. Eso implica generalmente lo que le comentaba también a Paula, que va a transformar tesis en libro porque fue laureada, que ella en el libro, cuando se produzca ese libro sobre el tema de Huitoto y los sabedores muy tiene que hacer un glosario y muchas aclaraciones, porque incluso, ¿no es cierto?, la palabra mambeadero no existe en los Andes del Sur. ¿Qué es eso? Porque se está como avanzar. ¿Qué es eso? ¿Qué no se sabe qué es eso? La palabra páramo. ¿Qué es eso? Entonces, lo mismo ahí. Yo creo que si yo estuviese en su cuerpo, en sus zapatos, yo colocaría el nombre que dicen los indígenas de ahí, pero haría muchas aclaraciones internas, no eliminaría así de arras la palabra tampoco conflicto dentro, y generaría lo que Mikhail Bakhtin y Julia Kristeva denominan de intertextualidad, es decir, colocaría en
en tensión, en armonía, en discusión, en debate, las palabras, y ahí a lo mejor usted puede seguir su propio posicionamiento, pero es importante colocar esa propia situación, ¿no? Hay muchas palabras así, palabra conflicto, La también, mediación familiar que claro, los conceptos que hay ahí, los conceptos de guerra, los conceptos de autoridad, ¿ya? Porque también hay mucha prestación cultural, hay que ver efectivamente si es el palabrero, a su vez, el personaje ahí clave, que es el que es como el gran sabedor en el mundo igual. Pero interesante. Y ahora igual hay que ver, hay que colocar en diálogo a Norbert Elias, ya que es occidental con otro. Porque igual si usted llena de teóricos del juego, estoy pensando más, Maturana, Piaget, Municipio, Norbert Elias, qué sé yo. Pero ¿qué dicen los sabedores? Y ahí citar en el marco teórico, porque tienen el mismo estatus a esos ancianos, a esos sabedores, y ahí hay correspondería incluso y hacer un ingreso, una pequeña transgresión de colocar, digamos, lo que dicen los autores en ese al marco teórico, más o menos lo que está haciendo al colocar en Piaget, está colocando en el marco teórico algunas cosas, ¿verdad? Eso diría yo, profesor, muy interesante su tesis. el pueblo mapuche, voy a buscar la palabra en mapuzungún, pero utiliza como la transgresión al buen vivir. Sí, buen vivir es otra particularidad que el buen vivir. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya para finalizar, porque venimos con Sí, otra, sí, 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 sí. con otra sesión, con otra conferencia, agradecemos a los asistentes que se conectaron de manera virtual, a ustedes por asistir a este espacio de diálogo y de construcción permanente, y agradecer al doctor Juan por siempre su disponibilidad, doctora Claudia por su disponibilidad en participar en estos espacios. Muchísimas Muchas gracias. gracias y damos por finalizada la sesión.